acabamos de tener un ejemplo, diría que como mínimo paradójico, por utilizar un eufemismo, por no decir cínico, al representante de las entidades financieras que acaba de intervenir y nos ha dicho que la legislación española era estupenda. Decir eso cuando hay personas que se están quitando la vida como consecuencia de esta criminal ley, les aseguro que no le he tirado un zapato a este señor porque creía que era importante quedarme aquí para decirles lo que les estoy diciendo. Pero este señor es un criminal. Y como tal deberían ustedes tratarle. No es un experto. Los representantes de las entidades financieras han causado este problema. Son esta misma gente la que ha causado el problema, la que ha arruinado la economía entera de este país, y a esta gente ustedes les siguen tratando de expertos. De verdad, o sea, a mí que este señor diga que la dación en pago no es una solución, desde luego a nosotros nos reafirma plenamente. Si la gente que nos ha hundido en la miseria nos dice que la dación en pago no es la solución, nosotros estaremos más convencidos que nunca que la dación en pago es sin duda la solución para el tema de la deuda. Ada, bienvenida. Gracias. ¿Por qué habéis decidido retirar la iniciativa legislativa popular? ¿Por qué lo habéis hecho? Bueno, nosotros entregamos una iniciativa legislativa popular con 3 medidas muy concretas, que eran la dación en pago retroactiva, la moratoria de los desahucios de las viviendas habituales y el alquiler social de las viviendas vacías en manos de los bancos. Bueno, pues el Partido Popular ha decidido aprobar finalmente un proyecto de ley que no respeta ni el espíritu ni ninguna de estas 3 medidas, quedándose absolutamente solo, no solo respecto al clamor popular que hay fuera del Congreso, sino incluso dentro del Congreso, porque el resto de partidos también estaba en contra de este proyecto de ley que no va a resolver el problema. Entonces lo que dijimos es devolvernos esta ILP, porque esta ILP está más viva que nunca, en la medida en que estas medidas son más necesarias que nunca, y este proyecto de ley tienen todo el derecho a aprobarlo porque tienen mayoría absoluta, pero que no lo hagan en nuestro nombre. En todo caso, que lo aprueben como su proyecto de ley, pero no en la tramitación de nuestra ILP, y en ese sentido pedíamos que nos retornaran el texto dentro de ese procedimiento. Ellos dicen que la solución que ahora van a aprobar con esta nueva ley hipotecaria es una solución equilibrada, sostenible, en el que todo el mundo al parecer gana. ¿Eso es cierto? Es completamente falso. Si fuera así, seríamos los primeros en celebrarlo. O sea, no, nosotros nunca hemos querido que se aprobaran literalmente nuestras medidas. Lo que hemos dicho es, hay 2 problemas muy grandes generados por una ley que es completamente injusta, anómala e ilegal, como ha dicho ya una sentencia europea. Se vulnera el derecho a la tutela, el derecho básico a la defensa de las personas, ¿no? Con esta ley se han producido más de 400.000 procedimientos, es decir, miles y miles de familias han sufrido un procedimiento abusivo, y fruto de eso hay miles y miles de personas condenadas a unas deudas de por vida, irrecuperables, en la calle, mientras hay millones de viviendas vacías en España. Entonces, frente a ese abuso, la ILP plantea unas demandas de mínimos, absolutamente de mínimos, ¿no? Bueno, pues la ley del Partido Popular no recoge nada de eso y hace pequeñísimos cambios muy anecdóticos, que, bueno, algunos son una pequeña mejora. Por ejemplo, las costas judiciales para los procedimientos futuros se reducen, pero estamos hablando solo de las costas judiciales, no se toca el fondo del procedimiento, no se modifica, no se introduce la dación en pago, y además no se introduce ninguna medida para toda la gente ya afectada, que es la que ha provocado este debate. O sea, no hay ningún tipo de retroactividad, con lo cual el problema de fondo persiste. ¿Se ha agotado entonces la vía legal? No, no necesariamente. O sea, por un lado, bueno, nosotros vamos a seguir haciendo lo que veníamos haciendo, por eso decimos que las medidas de la ILP están más vivas que nunca. Llevamos 4 años defendiéndolas en la calle, negociando con los bancos. O sea, nosotros estamos haciendo lo que deberían hacer las administraciones públicas, estamos demostrando que sí se pueden conseguir daciones en pago, estamos consiguiendo centenares negociando con los bancos, se pueden parar los desahucios, es cuestión de que haya voluntad, ¿no? Entonces la ciudadanía vamos a seguir haciendo eso, negociando con los bancos, parando desahucios, pero al mismo tiempo vamos a seguir utilizando la vía judicial y la vía política. Vamos a seguir interpelando al gobierno para que escuche a la ciudadanía, porque aunque en este trámite no se aprueben estas medidas, en cualquier momento se pueden aprobar, por ejemplo, por la vía del Real Decreto. O sea, el gobierno ha abusado de esta fórmula del Real Decreto para cuestiones muchísimo menos importantes que esta, con lo cual en cualquier momento, fruto de la presión social, puede reconsiderar su postura y aprobarlo. Y por otro lado, ahora la vía judicial da mucho más juego, porque tenemos la sentencia europea que da un nuevo marco legal. De hecho, ahora ya hay muchos jueces que por su propia iniciativa están anulando procedimientos e incluso contratos hipotecarios. Por ejemplo, en Arrecife, en Lanzarote, hace poco era noticia. Entonces, evidentemente, si no nos dan una salida política, vamos a ir a los juzgados, que no creemos que sea la mejor solución, porque los juzgados ya están colapsados, va a ser caro para el Estado, va a ser ineficiente, va a producir un gran debate, porque habrán jueces con distintos criterios, pero si no hay otra opción, evidentemente vamos a utilizar todas las que hayan y vamos a acudir masivamente a los juzgados. A los juzgados.
Más allá del escrache, porque el escrache, bueno, ya se ha visto, ¿no? Ha causado mucha polémica, pero el escrache es el principio. A partir de ahora, aparte de ir a los juzgados, ¿qué otras iniciativas, acciones va a tomar Plataforma de Afectados por la Hipoteca? Bueno, tampoco tenemos que inventar grandes cosas, o sea, vamos a seguir haciendo lo que ya no funciona, es decir, seguir negociando con los bancos, seguir parando desahucios, porque sobre todo hay que dar respuesta a la gente que necesita una solución para sus casos, y eso es lo que viene haciendo la plataforma durante más de 4 años, y por eso la plataforma no hace más que crecer, ¿no? Y hay más de 140 núcleos en todo el Estado, porque estamos dando respuesta a los problemas de la gente. Seguiremos haciendo eso. Seguramente se van a extender las campañas de desobediencia civil, en la medida en que, cuando no se puedan paralizar los desahucios, evidentemente no vamos a permitir que se quede gente en la calle mientras hay 3,5 millones de viviendas vacías de primera residencia en España, y por lo tanto, si es necesario, vamos a abrir esas viviendas vacías en manos de los bancos para que las familias no se queden en la calle. También hay muchos colectivos que se están sumando a la desobediencia civil desde sus campos. Por ejemplo, los bomberos en muchas comunidades autónomas como Cataluña y en otras han dicho: no vamos a colaborar con ningún desahucio. Algunos policías también se lo han planteado. En los juzgados también nos están contactando muchos trabajadores, muchos funcionarios, porque no quieren ser cómplices de una ley que saben que está vulnerando derechos humanos. Entonces yo creo que se va a extender este tipo de prácticas, ¿no? Ahora también se acaba de conocer un manifiesto donde 500 juristas de todo el Estado apoyan esta ILP. Pues vamos a extender ese apoyo y esa desobediencia civil hasta que esa presión social obligue finalmente al gobierno a no escuchar tanto a los bancos y empezar a escuchar más a la ciudadanía. Escuchar más a la ciudadanía. Sí, porque a veces la ciudadanía, cuando tiene que escuchar a los políticos, oyen unos exabruptos que a uno le sientan fatal, ¿no? Sí. Y yo no sé cómo debe sentir ahora que os comparen con ETA o incluso con el nazismo. Bueno, yo creo que se retratan ellos solos, ¿no? Quien se permite utilizar a la ligera cosas tan graves, que primero saben que es pura difamación, porque saben que no hay nada de cierto y nadie se lo ha creído, porque todo el mundo nos conoce, llevamos más de 4 años con una actitud completamente ejemplar. Entonces, primero, eso no ha tenido ninguna credibilidad, pero es que además se les gira en contra porque es muy grave. O sea, han salido las mismas víctimas del terrorismo o las víctimas del nazismo a decirles a sus señorías que, por favor, cómo se atreven. En cualquier país civilizado mínimamente democrático como Francia o Alemania habrían forzado dimisiones por palabras tan graves como estas. Aquí, en cambio, en España parece que no pasa nada. O sea, se puede decir lo que sea con tal de generar ruido, con tal de generar confusión, para desviar la atención, ¿no? En lugar de hablar de la ley que se ha aprobado el PP, empiezan a decir barbaridades para que hablemos de sus barbaridades. Pero esto tarde o temprano les va a pasar factura, porque no se puede tener un comportamiento tan profundamente antidemocrático sin que luego te acabe pasando factura. Spain is different. Pues lamentablemente Spain está con un retraso democrático muy acusado y cada vez se está viendo más. Entonces esto va a llevar defectiblemente hacia algún tipo de cambio que esperemos que no sea traumático, que esperemos que sea mejor, ¿no? Hay claramente un clamor social que está pidiendo que mejoremos nuestra democracia, que hace falta una segunda transición, hace falta reformar un sistema que cada vez más está salpicado por la corrupción, por programas electorales que no se cumplen, por cuestiones de endogamia política, en lugar de responder a las necesidades de la población. Hablemos ahora de esa segunda transición, porque ahora han surgido otros líderes naturales. Yo sé que, Ada, tú eres una líder natural, a tu pesar seguramente, o sin quererlo, pero eres una líder, al menos la gente te ve como una líder, al igual que Arcadi Oliveras, Teresa Forcadas. Ellos han tomado, bueno, han movido pieza. Ada Colau también moverá pieza, quiero decir, la Plataforma de Afectados para la Hipoteca en las próximas elecciones concurrirá como partido político, es decir, porque parece que el sistema, si no es desde dentro, no se puede cambiar. Bueno, eso último yo ahora creo que se está demostrando falso. Es decir, yo creo que, por ejemplo, el tema de las hipotecas y de los desahucios está cambiando y se está moviendo por la acción de la ciudadanía fuera de los parlamentos. Precisamente ningún partido, ni de gobierno ni de la oposición, ha hecho ni el 10% de lo que han hecho los ciudadanos teniendo 0 recursos, con lo cual ahora mismo la ciudadanía está haciendo más que los partidos en según qué temas. Pero aparte de eso, evidentemente hay un problema sistémico. Eso no es normal, ¿no? En el Congreso se deberían estar aprobando medidas para responder a los problemas de la ciudadanía, con lo cual es evidente que hace falta algún tipo de regeneración y cada vez están saliendo más iniciativas como la de Arcadi y la de Teresa Forcadas, pero que hay otras, ¿no? Yo creo que ese debate en general es necesario. Ahora, que tenga que ser una opción u otra, yo ahí no me posiciono. Lo que tengo muy claro es que yo no tengo que tomar ninguna decisión individual. O sea, yo no voy a hacer un paso a la política como Ada Colau, no creo que tenga que hacerlo. Yo soy conocida por ser cara visible de un movimiento en el que participan miles de personas, esa es su fuerza, y por lo tanto, en todo caso, es el movimiento quien tiene que hacer ese debate. Por ejemplo, si Arcadi Oliveras y Teresa Forcadas creen que para hacer ese nuevo proyecto hay que interpelar a los movimientos de base que se están movilizando, pues que le propongan a la plataforma, no a mí como Ada, sino a la plataforma, que le propongan lo que sea, y la plataforma
plataforma lo debatirá en sus asambleas y ya veremos qué hacemos, ¿no? En todo caso, yo no creo que la plataforma, aquí como opinión personal, pero también por su espíritu desde que la fundamos, no creo que jamás se tenga que plantear hacerse partido político. O sea, la plataforma tiene... No debe ser un partido nunca. político. O sea, la plataforma tiene sentido y funciona como un movimiento ciudadano con un tema muy concreto que es el derecho a la vivienda. Es un movimiento muy plural, muy transversal, apartidista. Esa es su fuerza, que gente muy distinta se junta para defender una misma causa. Y en todo caso sí que puede hacer el debate sobre profundizar la democracia, sobre apoyar otros procesos en los que participe más gente, pero en sí misma no creo que tenga que convertirse en partido. Lo que pasa también, Ada, que estamos en un juego en el político, que realmente son los que cortan el bacalao, como se suele decir, ¿no? Entonces, quizás sí que habría que concurrir en la política de alguna manera o cambiar el sistema de todo. Claro. Desde fuera, ¿cómo se puede cambiar el sistema? Porque yo creo que todo el mundo a gritos está pidiendo un cambio, todo el mundo está viendo que no se puede pedir la opinión a la gente solo cada 4 años, es escucharlos continuamente, ¿no? Sí. ¿Cómo se puede cambiar el sistema desde fuera? Bueno, yo creo que también iniciativas como la plataforma están sacudiendo ese sistema desde fuera, ¿no? Están poniendo en evidencia y les están sacando los colores y está forzando a que cada vez más los políticos estén incómodos e intenten aproximarse porque ven que se están quedando muy atrás y que en todas las encuestas la plataforma tiene mejor reputación que ninguna otra formación política, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ya está sirviendo para sacudir, ¿no? Y luego sí que creo que a nivel de ciudadanía tiene que haber un debate amplio, pero por eso decía, no tiene que ser la plataforma la que se convierta en un partido, tiene que haber un debate más amplio donde el grueso de la ciudadanía se implique en ese debate y veamos de qué manera pues intervenimos en esa necesaria regeneración democrática. Pero sí que para mí es muy, muy importante el hecho de que la población tenga claro que estamos en un momento histórico de cambio de paradigma, se acaba un sistema absolutamente fallido, pues no por casualidad, ¿no? Estamos con unos partidos cada vez más alejados, más cerrados en sí mismos, salpicados por la corrupción, hace falta una regeneración democrática, hace falta más participación democrática, pero eso se conseguirá con una implicación del grueso de la ciudadanía, no con 1, 2, 3, 4 personas en una lista electoral, sino con un proceso realmente desde abajo donde participe mucha gente. Desde abajo, lo que se llama democracia directa, ¿no? Claro, sí. Pero la alternativa, ¿cómo sería? ¿Cuál sería la forma de ese nuevo sistema? Yo no tengo la bola, no soy una divina y no tengo la fórmula mágica. Creo que es un proceso que hay que empezarlo y lo iremos viendo según lo vayamos andando. Desde luego no es una cosa que la vamos a lograr en 2 días, va a ser complicado, no podremos equivocarnos en ese proceso. O sea, creo que tenemos también que sacarnos un poco esa ansiedad muy propia del capitalismo de los últimos años, ¿no? Salvaje, del ritmo frenético, ¿no? Que parece que para tener éxito tienes que conseguir las cosas aquí y ahora, ¿no? Pues creo que nos tenemos que sacar un poco eso de encima, porque hacer realmente una transformación en profundidad realmente democrática es una cosa que seguro no se puede hacer en poco tiempo. Seguro que va a ser necesario meses, años de debate, de ensayo y error, de probar distintas fórmulas, y eso también va a ser lo hermoso, ¿no? Que va a ser un proceso que, hecho entre todos, es una cosa que no la puedes hacer de un día para otro. Entonces, en ese sentido, creo que nadie puede tener la única fórmula que ahora nos va a descubrir cómo vamos a renovar la democracia en este país, ¿no? Es algo que lo vamos a tener que hacer entre todos y se irá viendo según la marcha. Ada, ¿sigues recibiendo presiones, amenazas de muerte? Sí, también, bueno, pues claro, haber habido dirigentes del Partido Popular que se han atrevido a decir barbaridades, ¿no? Como la señora Cifuentes, que intentó vincularme con el terrorismo, y aunque para el grueso de la población eso no ha tenido ninguna credibilidad y he recibido muestras masivas de apoyo, ¿no? Que no solo he recibido cosas malas, sino también cosas muy buenas. También, claro, cuando determinadas personas dejan ir según qué comentarios, saben que no es solo lo que dicen ellas, sino que activan a según qué personas radicales que luego actúan de forma continuada y a la sombra. Entonces, por redes sociales pues hay gente pues extremista, ¿no? Que se dedica a amenazarme a mí, a mi familia, pero bueno, no nos asustaremos. Si piensan que nos van a asustar, lo llevan claro. ¿Hasta cuándo uno puede aguantar esa situación? También hay tanta presión, amenazas de muerte, está también en el picadero. ¿Hasta cuándo va a aguantar Ada Colau? Pues afortunadamente, si estuviera sola no aguantaría seguramente ni 2 días, pero afortunadamente estoy en un movimiento que, como decía, está hecho por miles de personas, donde si por algo se caracterizan las plataformas de afectados por la hipoteca, no es solo por defender una ILP, sino por haber construido un movimiento donde prácticamente somos una familia, donde hay espacios colectivos, donde semanalmente nos encontramos, hay un apoyo mutuo. Entonces noto muchísimo ese cariño, ese apoyo, estoy con la gente cada día y
y con lo cual no me siento nunca sola, ¿no? Si estuviera sola, desde luego sería inaguantable. Ya para acabar, Ada, si estuvieras ahora mismo, en vez de tenerme a mí delante, tuvieras a Mariano Rajoy, ¿Sí? ¿Qué me dirías? Bueno, pues se ha hecho pública una carta que él ha escrito, ¿no? y que está circulando por las redes. Al señor Rajoy lo más importante que tengo que decirle es que, o sea, si se cree la democracia no se puede estar escondiendo de la ciudadanía, o sea, eso es contradictorio, ¿no? Y desde luego el último argumento que está utilizando el Partido Popular, que parece que es el único que le queda, que a todos nos responden que a ellos les votaron millones de ciudadanos y que nos tenemos que esperar 3 años a que hayan elecciones. Y mire usted, pues no puede ser. O sea, los derechos humanos se defienden cada día y no solo cada 4 años. Y entonces, por mucho que le hayan votado, que por cierto le han votado con un programa que está incumpliendo sistemáticamente, con lo cual eso también alguien tendría que poderle pedir explicaciones en algún momento, pues o sea, no se puede estar violando los derechos humanos sistemáticamente con la excusa de que una vez me votaron. Eso no es aceptable en ninguna democracia y según todos los tratados internacionales que ha ratificado el Estado español. Entonces tiene que responder por eso, tiene que responderle a la ciudadanía y no se puede esconder eternamente detrás de una pantalla de plasma. Ana, gracias, salud, fuerza y mucho ánimo. Gracias. De aniversario y seguramente que vamos a tener que vernos bastantes años más celebrándolo porque no creo que la cosa se acabe aquí. Ahora despídenos, va. Bueno, yo sí que quisiera decir que últimamente he sido muy visible porque en concreto, sobre todo con lo de la comparecencia en el Congreso, que era algo que nadie podía prever, porque ¿quién se podía imaginar que una comparecencia en una comisión de economía a las 8 de la noche del Congreso, algo que nunca nadie le presta mucha atención, donde íbamos a repetir lo mismo que veníamos diciendo desde hace 4 años, no íbamos a decir nada nuevo, pues quién iba a pensar que tuviera esa repercusión, ¿no? Pero bueno, antes habló un representante de la banca que dijo una barbaridad tras otra y evidentemente no íbamos a quedarnos igual, hubo que ponernos en su sitio y decir algo. Y a partir de ahí empezó una locura de visibilidad, ¿no? Donde los medios de comunicación además tienden mucho a concentrar en personas concretas y desde entonces ha empezado una espiral ya difícil de parar donde se ha focalizado mucho en mi persona, ¿no? Yo tengo que decir que si en algún momento se pasa a hablar de mí en lugar de la plataforma, dejaré de ser portavoz, porque el tema no soy yo, el tema es la plataforma. Y desde luego seré portavoz mientras lo quiera el movimiento al que pertenezco. Desde luego no va a ser el ABC o el Partido Popular quien decida quién tiene que ser portavoz y cuándo dejar de serlo. Entonces, ahora lo sigo siendo porque desde luego no tenemos miedo y no van a ser ellos quienes digan cuándo vamos a ser portavoces y cuándo no, pero nosotros sí que tenemos que tener muy claro que este movimiento, igual que cualquier otro que pueda conseguir cosas, solo va a ser un movimiento real, como es la plataforma de afectados por la hipoteca, porque realmente hay miles y miles de personas implicadas cada día, dándolo todo, sacando tiempo y energías de debajo de las piedras, superando sus propias debilidades y sus propios miedos para apoyar a otros compañeros que llegan como llegaron ellos el primer día. Y gracias a ese hermosísimo compromiso de tantas miles de personas, las plataformas hoy son una realidad. Yo me siento orgullosa, es un honor pertenecer a la plataforma Afectados por la Hipoteca y os doy las gracias a todos y cada una de vosotras por permitirme participar de una experiencia a la que una no se acostumbra, porque cada día aprendemos los unos de los otros. Entonces, soy una más y por lo tanto también os lo digo porque cuando luego llego a un acto como este y todas me pedís fotos o me decís que monte un partido político, os devuelvo yo la pregunta a vosotros, ¿vale? Yo no voy a montar un partido político. En todo caso, si hay que hacer algún debate sobre la política, hay que hacerlo en las asambleas, hay que hacerlo en las plataformas, pero yo no tengo que liderar nada, yo no tengo que decidir nada, lo tenemos que hacer entre todos, insisto, entre todos y todas.